nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la primera iglesia hispana, Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Damos gracias al Señor por las bendiciones que Él nos ha dado hasta este momento, y especialmente por habernos permitido llegar a su casa de oración, donde venimos a buscar su rostro y su presencia, a participar entre los hermanos, tener compañerismo y agradecer al Señor por todas las bendiciones que Él nos ha dado hasta este momento. Quiero ahora invitarlos a que inclinemos nuestro rostro y vamos a elevar una oración a nuestro Padre Celestial. Amante Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por tu bondad, por tu piedad, Señor, porque tú, Padre Santo, eres bueno para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por ser bueno. Gracias por amar a tus hijos, Señor. Gracias por permitirnos, Padre Santo, el estar aquí en tu casa de oración, para que podamos contemplar tu hermosura e inquirir en tu templo. Señor, solamente un Dios como tú puedes permitir estas cosas, que nos acerquemos a ti, que dirijamos nuestra palabra a ti, Señor, y que podamos, oh Dios, estar confiados de que vamos a recibir, Señor, una respuesta favorable a nuestras vidas. Gracias, Señor, por ser bueno como lo eres. En el nombre de Cristo Jesús dejamos todo en tus manos, y esperando que tú nos guíes, oh Dios, nos dirijas, y que podamos nosotros, Señor, ser de bendición a nuestros hermanos y a nuestros amigos que nos sintonizan. En el nombre de Cristo Jesús, de nuevo te lo pido. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, Dios me les bendiga, hermanos, les amamos mucho. Vamos a cantar un cántico ahí, grande gozo. Hay un motivo que es de grande gozo. Amén. Hay un motivo que es de grande gozo. Cristo Jesús habita en mi ser, porque en mi vida Cristo es mi todo. Siempre feliz con Él seré. Si estoy alegre, se aumenta el gozo. Si pruebas tengo, fuerzas me dan.
cantando, alabado sea el Yes, Señor. Lord. Y Cristo es, hermano, el todo para nosotros. Es el Bien, motivo muy de bien. nuestro gozo. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dejar a nuestra hermana Francis, que ella pues va a tener, como de costumbre, pues la escuela dominical. Y pues esperamos que seamos bendecidos por medio de ella. Alabado sea el Señor y nuestra hermana con nosotros. Amén. Bendecido sea Dios. No. No. Ok. Bendecido Dios. Gracias, Santo Señor. eres, Señor. Gracias, hermanos, todos los que van a estar en la sintonía y los que ya quizás están. El Señor les bendiga y Amén. quiera Dios que ponga interés y deseos en cada uno de nosotros, que nos acerquemos más al Señor y podamos sentir de su presencia. Y así como cantábamos, también usted pueda cantar, que es un motivo de grande gozo. Amén. Haber conocido al Señor y haber tenido este privilegio que Él nos da de poderle adorar, Santo el bendecirle Señor. y glorificarle. En este día damos gracias al Señor por su misericordia, por su bondad y por su amor. Padre Santo, Padre bueno, Padre amado, en este momento, Señor, yo vengo delante de tu santa y divina presencia para primeramente para darte gracias por el nuevo día y darte gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, una vez más de poder estar en contacto o en comunión contigo y también podernos comunicar con los hermanos que así nos pueden sintonizar. En este día te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Yes, te Lord. invitamos, Señor, que estés con nosotros, que te pases en nuestro medio, Sí, que te Padre. muevas, Señor, en nuestra vida, que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón, que penetre tu palabra y que nosotros podamos ser obedientes, Señor, al consejo sabio de tu palabra. Sí, Padre Padre, en Santo. el poderoso nombre de Jesús yo te lo pido. Te doy gracias, Señor, en este día y bendigo y ensalzo tu santo y bendito nombre. En el nombre poderoso de nuestro amado Salvador y Rey, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Señor. Estamos, como le hemos dicho, estamos en la unidad número 3, grandes oraciones de la Biblia. Estamos en Primera de Reyes, capítulo 3, del 1 al 28. Primera de Reyes, capítulo 3, del 1 al 28. En la vida está, ¿verdad? Sí. Sí, porque me quedó el librito. Ajá. Bendecido sea Dios. Vamos a estar aquí hoy, ¿verdad?, estudiando una de las porciones de la Escritura que a nosotros más nos encanta y que quizás nosotros más hemos aprendido de ella. Y es la oración por sabiduría que hiciera nuestro muy querido rey Salomón. Bendecido sea Dios. Nosotros sabemos que el rey Salomón fue el hijo de David, el segundo hijo de David con Betsabé, y sabemos que David tenía un gran deseo de construir una casa para Dios. Dios no le permitió hacerlo. Él le permitió que ganar muchas guerras. Primera de Reyes, capítulo 3. ¿Ok? Le permitió que hiciera guerras y que ganara grandes victorias para Israel y que tuviera paz, pero no le permitió construir esta casa que él deseaba. Pero sabemos que él contribuyó con muchos, ¿cómo se dice?, económicamente, de muchas maneras, de todo lo de construcción para que se construyera. Y el rey Salomón, su hijo, tuvo la bendición de parte de Dios de que hiciera esto. Y aquí, esta es la lección que vamos a estar viendo, pero no vamos a estar viendo que él construyó la casa solamente, sino la petición que le hiciera a Dios. Estamos estudiando la unidad, grandes oraciones de la Biblia, y esta es una de las grandes, hermanos, porque nuestro Dios, el gran Dios del cielo y de la tierra, le dio un cheque en blanco al rey Salomón. Y qué sabio y qué entendido fue el rey Salomón cuando vemos en Proverbios capítulo 4, del verso 1 al 5. Usted puede leer el capítulo completo y usted puede ver que Salomón habla y explica cómo su padre lo instruía y lo enseñaba y le decía que adquiriera inteligencia y adquiriera sabiduría. En el momento cuando usted y yo cogemos los consejos de nuestros padres, hermanos, nos evitamos un montón de dolores de cabeza, ¿verdad? Si los escucháramos siempre.
Muchas veces creemos que lo hacen, los consejos que nos dan es para que nosotros no tengamos fun, para que nosotros no disfrutemos la vida como quizás los demás jóvenes o demás adultos, demás personas la disfrutan. Ese no es el caso. Cuando tu papá y su mamá le daban un consejo, o se lo dan hoy en día, hermano, se lo dan con el propósito de evitarle un montón de dolores de cabeza, porque ya ellos pasaron por la experiencia y ellos quieren hacerle conocer a usted que no tienen que experimentarlo, sino que deben de confiar en Dios y obedecer, ¿verdad? Y vemos que en el capítulo 4, de Proverbios, vemos que la palabra del Señor nos dice ahí, el proverbista Salomón nos habla y nos dice que él recuerda que su padre lo instruía y lo enseñaba, que adquiriera sabiduría y que adquiriera inteligencia, hermano. Y si esa era su instrucción de su padre, en el momento que él necesitó ayuda de parte de Dios, ¿qué usted cree que él le iba a pedir a Dios? ¿Ah? Sino sabiduría, sino entendimiento, sino la ayuda de él que se manifestara a él. Así es que vamos a estar viendo esto en esta clase. Aquí vamos a estar viendo la verdad central. Dice, Dios siempre da sabiduría a los que la piden. En Santiago capítulo 1, ¿verdad? También nos dice que usted y yo podemos pedirle sabiduría al Señor, y Él dice en su palabra que nos las dará conforme, ¿verdad?, a su medida y a su riqueza. ¿Sabe? Santiago capítulo 1 del 5 a 8, usted puede ver que la Escritura nos habla acerca de que necesita sabiduría, pídasela a Dios, que es amplio en darnos. Él no es una persona, como nosotros decimos, que hace acepción de personas. Usted le pide, Él dice que Él le dará, ¿verdad? En el capítulo de Mateo capítulo 7 también nos dice, pedid y se dará, ¿verdad? Buscad y hallaréis, llamad y se responderá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, al que llama, se le responde. Aún hasta las puertas del reino celestial se le abren. Así es que no hay necesidad de que usted y yo estemos careciendo de sabiduría, porque Dios nos ordena que podemos pedirle y Él es amplio en suplir. Gracias a Dios por su amor y su misericordia. Versículo clave nos dice, Proverbios 2:6 nos dice, Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Nosotros tenemos que entender de dónde es que viene la sabiduría. Dios la poseía, dice en el capítulo 8, ¿verdad? Dice que Dios la poseía desde el principio. Y Él ahora, Él es el recurso, ese es donde usted puede ir a pedirle que dé sabiduría, le dé entendimiento y lo enseñe a caminar como Él desea. Así es que, ¿de dónde viene? De Dios, ¿verdad? Viene de la boca de Dios, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él posee la sabiduría y da el conocimiento y da la inteligencia. Es bueno que entendamos esto, que muchas personas que piensan que son ellos los que hacen la cosa, ellos mismos, que soy yo por la fuerza mía. No, hermano, nosotros sin Dios somos nada. Nosotros necesitamos en todos nuestros caminos, en todos nuestros pasos necesitamos al Señor. Bendecido sea Dios. La meta de la enseñanza nos exhorta a que aprendamos la naturaleza y el valor de la sabiduría y comprender que está disponible para cualquiera que la pida. ¿verdad? Tenemos que comprender de dónde es que viene, cuál es la naturaleza, viene de Dios, ¿verdad? Y el valor que tiene, hermano, la sabiduría. Muchas personas la ignoran, ¿verdad? Pero si usted pide sabiduría a Dios, Dios lo va a guiar, lo va a ayudar a que usted no caiga, como dice segunda de Pedro capítulo 1, no, haciendo estas cosas no caeréis jamás, dice. Y nosotros, si buscamos a Dios y buscamos sabiduría, reconocemos y entendemos que también vamos a triunfar. Reconocer que necesita la sabiduría de Dios en cada área de su vida, hermano, y esto es una gran verdad. La necesitamos para vivir en Él, en nuestra vida cristiana. La necesitamos en nuestros trabajos. La necesitamos, hermano, en nuestros hogares. Cómo conducirnos, cómo ayudar a que nuestros hijos se conduzcan y cómo ayudarlos a que ellos aprendan la palabra de Dios. En todo lugar de nuestra vida necesitamos la sabiduría de Dios. Y es que es algo que es real.
Entonces, activamente buscar la sabiduría de Dios cuando se enfrente en los desafíos de la vida. Y aquí nosotros vamos a ver al rey Salomón en un momento en que él se encontró impotente e incapaz de dirigir al pueblo, ¿verdad? Y él buscando a Dios y ofreciendo sacrificio y ofreciendo incienso a Dios, ¿verdad? Dios recibió todo esto. Entonces, ofrendas y sacrificios que él hizo, Dios los recibió. Y vemos que en una noche se le presenta, hermano, y le hace la oferta más grande que se le puede hacer a una persona. Porque todos nosotros, si a nosotros se nos hubiera hecho esta pregunta, ¿verdad? Se nos hubiera hecho, pide lo que quieras que yo te daré. Que tú sabes que Dios, delante de su presencia, te está hablando en un sueño. Hermano, ¿cuántos de nosotros cómo hubiéramos respondido? Muchos de nosotros hubiéramos dicho, Señor, dame una casa nueva, o mejor que la que tengo, más grande. Otros hubieran dicho, Señor, dame un carro nuevo, mejor que el que tengo. Otros hubieran dicho, Señor, dame dinero, necesito mucho dinero para seguir hacia adelante. ¿Cuántas cosas no hubiéramos dicho? Como también el rey Salomón hubiera pedido. Pero sin embargo vemos que en la sabiduría y el entendimiento que él había adquirido por las instrucciones de su padre, y además en el momento dado, cuando él se encontró en un momento, un desafío grande de cómo dirigir a este pueblo que es bastante rebelde y bastante desobediente era, él necesitaba un discernimiento sobrenatural de Dios y sabiduría. Y él le dice, dame sabiduría. Y vemos la humildad del hombre, como se pide, como le pide, Señor, yo soy joven, soy muy joven y no tengo experiencia, y tu pueblo es muy grande y yo necesito que tú me ayudes. Hermano, usted y yo también tenemos que hacer de esa misma manera, reconocer que Dios es Dios, es el dueño del cielo y la tierra, es el que mantiene todas las cosas en orden, ¿verdad? Y que no hay nada difícil ni imposible para Él. No importa la situación en que estemos atravesando, cuando usted y yo clamamos a Dios, Él nos oye y Él nos responde. Como dijimos la semana pasada, unas veces no nos responde como lo pedimos, ¿verdad? Como pidió Abraham. Usted vio, Él pidió que no destruyera a Sodoma y a Gomorra. Pero Dios escuchó su oración salvando a su sobrino y su familia. Así es Dios. Él siempre va a responder. Muchas veces no va a ser como nosotros queremos o cuando queremos, pero Él va a responder siempre. Y por eso lo alabamos, lo glorificamos, lo bendecimos, le damos gloria, le damos honra, le damos alabanza, porque sabemos que podemos confiar en Él. Él es fiel. Bendecido sea el Señor. Aquí vamos a estar viendo la porción de la Biblia, de la Escritura. Yo voy a leer las porciones que yo tengo en el expositor, pero la lección se encuentra en Primera de Reyes, desde el capítulo 3, desde el 1 hasta el capítulo 28. Así es que yo tengo solo algunas porciones. Yo voy a leer las porciones que tengo, pero cuando entremos a la clase, si tengo que entrar y buscarla, la leemos. Bendecido sea Dios. Dice aquí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor lee así. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Yo no quiero pasar por alto, hermano, esto es un cheque en blanco. Es lo que nosotros conocemos como un cheque en blanco. De que usted le da un cheque en blanco y le dice, firma ahí todo lo que tú quieras. Eso fue lo que se le dio a Salomón, un cheque en blanco. Y el que se lo estaba dando podía decirle, pide lo que quieras porque se te va a dar. Bendecido sea Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Vamos a ver, voy a ver aquí un poquito más, el 5. Dice el 4. Él iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Salomón dijo,
tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado tu gran misericordia en que le diste hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú, con excepción de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos los siervos. Qué bueno uno ser agradecido, hermano. Cuando él sabía que tenía la petición de que Dios le había hecho a Dios, y que Dios se la había concedido, porque Dios le dijo: se te ha dado lo que has pedido y se te ha dado más, ¿verdad?, de lo que pediste. Y usted vio que él quiso, ¿cómo se dice?, celebrar con todos sus siervos, y hizo una gran fiesta en aquel gran día. Bendecido sea el Señor. Pero vamos a entrar ahora a la lección. Aquí dice... Esto es como una analogía que vamos a ver para que entendamos la diferencia que hay entre uno tener inteligencia o información y conocimiento y cómo aplicarla a nuestras vidas. Esto es una analogía, dice aquí. Debemos analizar esto. El tomate es una fruta de acuerdo a nuestro conocimiento, de acuerdo a lo que dice... No. Ya estoy dando comentario ahora, ya yo leí la porción. Bendecido sea Dios. Dice, debemos analizar esto. El tomate es una fruta de acuerdo a nuestro conocimiento, pero de acuerdo a la sabiduría se nos dice que aunque es una fruta y usted va a hacer una ensalada de fruta, usted no debe de ponerle tomate a la ensalada de fruta, ¿verdad? Y esto nos dice que debemos de tener la información de que es una fruta y el conocimiento que no es apropiado ponerlo en una ensalada de frutas. Si es que usted analice eso, dice aquí, una cosa es entender, ¿verdad? Y otra cosa es aplicar el conocimiento. Entender, conocimiento, y otra más distinta es cómo aplicar el conocimiento para resolver problemas. Y esto es lo que vamos a estar viendo, cómo Dios le dio conocimiento y sabiduría a Salomón para resolver problemas, para dirigir a su pueblo, para ser un caso tremendo como el que vamos a ver hoy, que él tuvo que resolver, y ver cómo Dios se manifestó y cómo fue glorificado Dios, porque el pueblo entendió que el rey tenía sabiduría. Bendecido sea el Señor. La mayor parte de los creyentes no hemos tenido un sueño como el que tuvo Salomón, ¿verdad que sí? Y que hubiéramos querido que Dios nos diera un sueño así.
no lo hemos tenido, pero nosotros no nos hemos quedado atrás, porque Dios nos ha dado oportunidades para que usted y yo clamemos a Él en todo momento, en toda situación, en toda dificultad, en todo problema que nos encontremos. Él nos dice que clamemos a Él, así que no nos podemos quejar. No tenemos un sueño que el Señor nos hable directamente, pero sí tenemos la palabra de Dios que nos dice que podemos ir a Él en cualquier momento y en cualquier crisis, en cualquier situación. ¿Verdad? No tuvimos un sueño así como Salomón. Sin embargo, tenemos una invitación a presentar nuestras peticiones a Dios, ¿verdad? Quien nos ama y se complace en satisfacer nuestras necesidades. Nuestro Dios nos ama y nosotros reconocemos y entendemos que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y además nos dice que vengamos a Él, que nos acerquemos a Él, que pidamos a Él. Así es que la invitación está para todos nosotros. Bendecido sea Dios. ¿Qué pediría en oración si Dios se nos presentara y nos dijera que pidamos lo que querramos? Ya yo le dije, uno diríamos una casa, un carro, dinero, otro diríamos depende a la situación y las circunstancias en que estemos. Puede ser que pidamos salud, puede que estemos pasando por crisis familiares, le pidamos la salvación de nuestros hijos, de nuestros familiares. Todas estas cosas es posible que le hubiéramos pedido al Señor si fuera. Pero mire, como este siervo de Dios había sido instruido en sabiduría, cuando él necesitó sabiduría, le pidió al Señor sabiduría. Bendecido sea Dios. Aquí vemos esto. Dice aquí, las respuestas van a depender de la etapa en la vida en que estemos y de las circunstancias de que cada persona quizás, ¿verdad?, que estemos pasando, y quizás pidamos por la salvación de nuestros hijos y de nuestros familiares, y que Dios intervenga por la paz del mundo, que intervenga por nuestra nación, que intervenga por Israel. Cuántas cosas quizás no pidiéramos, ¿verdad?, si el Señor nos demostrara a nosotros de esta manera. Bueno, lo importante no es lo que le pidamos, es que nosotros reconozcamos que podemos ir a Dios boldly, que podemos ir a Él humildemente y sencillamente, y Él nos escucha y Él nos contesta. Bendecido sea Dios. All right. Como podemos ver, Salomón se encontró en un desafío como rey del pueblo de Dios, y su oración se relacionó con ese momento de su vida. O sea, cuando él necesitó sabiduría, en este momento él dijo, esto es lo que necesito. Yo no creo que había mucha necesidad de pedirle dinero, porque él era el hijo del rey y él había heredado todo lo que Dios le había dado, parte porque él tenía más hijos, pero parte de lo que Dios le había dado había sido para él. Yo no creo que tenía tanta necesidad de dinero. Sí, pero vemos que como líder iba a necesitar a Dios, y él usó la sabiduría pidiendo sabiduría. Bendecido sea Dios. Salomón es el segundo hijo de Betsabé y David, y antes que David muriera, David declaró de que Salomón fuera rey. Usted sabe que el otro hijo de él quería ser rey y se levantó como rey, pero él no era el rey que Dios había determinado, y tampoco David. Así es que por eso vemos que él no pudo echar hacia adelante. Vamos a estar viendo aquí el ofrecimiento de Dios a Salomón. Hermano, esta oferta que Dios le dio a Salomón nos la da a nosotros todos los días. Él quiere que usted y yo vayamos a Él siempre, y que dependamos de Él, que reconozcamos que Él es nuestro recurso, y que nosotros todo lo que necesitamos lo podemos pedir a Él. Y la Escritura nos dice en capítulo 4 de Santiago, que si no recibimos cuando oramos es porque oramos mal, y porque oramos para nuestro deleite y para usted sabe, nuestras concupiscencias y nuestro deleite. Y por eso el Señor muchas veces cuando oramos no nos responde, pero Él siempre responde, como hemos dicho. Bendecido sea Dios. Aquí vamos a estar viendo Primera Reyes, capítulo 3, del 1 al 4. Yo voy a estar dando el resumen. Dice, Salomón se le conoce como el constructor del magnífico templo de Jerusalén, que llegó a ser una de las maravillas del tiempo antiguo, ¿verdad?
cumpliendo así el deseo de su padre. El sueño que tuviera, que fue antes de la construcción del templo. Salomón mostró su amor y dedicación a Dios, ofreciendo grandes sacrificios en Gabaón, donde todos los líderes acostumbraban a ofrecer sus sacrificios. Estableció medidas de cómo establecerse como rey, haciendo un tratado con Egipto, donde donde el tratado fue sellado por su matrimonio con una princesa egipcia, ¿verdad? Se esforzó en la construcción de un palacio real, el templo y los muros de la ciudad. Los deseos de David de construir casa a su Dios no lo logró, sino su hijo lo logró. En cambio, David logró liberar a Israel de sus enemigos y establecer la paz. Usted puede ver eso en 2 de Samuel capítulo 7. Bendecido sea Dios. Ok, mientras no había templo en Israel, cuando esta gente vinieron a Israel, ¿verdad? Se establecieron en la tierra de Canaán, ahí estaban los canaanitas. ¿Y qué pasó? Que ellos adoraban deidades paganas, y ellos lo hacían en los lugares altos. Entonces Israel no tenía a dónde adorar, el pueblo de Dios no tenía a dónde adorar, y adoraban en Gabaón, un lugar alto y principal en Israel. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios le dice, cuando tan pronto ellos llegan ahí, le dice que deben destruir todos los ídolos, que deben destruir todos los lugares altos, que deben de raer el nombre de esos dioses paganos de la tierra. Y eso lo vemos que se encuentra en Deuteronomio, se encontraba en Deuteronomio capítulo 12 y verso 3. Él le da esa orden, que destruya todo esto, que derribará sus altares y que quebrara sus estatuas y que rayera su nombre de esos lugares. Ok. En Primera de Reyes capítulo 3 y verso 3, en el principio de su reinado, Salomón era muy fiel y dedicado a la causa del Señor. Hermano, ¿no es lindo ver cómo Salomón empezó? Era humilde, era sencillo, estaba buscando a Dios, se había dedicado a buscar a Dios, y por esto fue que Dios lo bendijo de tal manera como lo bendijo, porque él realmente le buscó con sinceridad en el principio de su reinado. Nosotros vemos que después empezó a coger más mujeres y a tener un montón de mujeres y concubinas, y estas lo llevaron a, usted sabe, a pecar contra Dios, haciéndole casas y levantándole templos para estas deidades paganas que Dios no quería, y entonces por eso él falló. Pero cuando él empezó bien firme. Por eso es que la escritura nos dice que el que esté firme, mire que no caiga, porque nosotros estamos expuestos, hermanos. Si nos descuidamos, el enemigo no descansa. Él va a hacer la manera de hacernos la vida imposible y hacer que nosotros resbalemos en el Señor. Así que tenemos que escuchar esto. Dice, el rey iba a Gabaón y sacrificaba y quemaba incienso, sacrificaba 1000 holocaustos, y la primera parte de su reinado honró a Dios, a su palabra, y fue muy fiel a Dios. Aquí vamos a estar viendo la parte segunda de esta primera parte. Dice, Dios aparece en un sueño. Primera de Reyes 3:5, ya yo leí la porción bíblica, vamos a entrar a la, ¿cómo se dice?, a cómo aplicarla. Bendecido sea Dios. Salomón estaba consagrado a Dios, y Dios se encontró con él en el lugar donde había ido a adorar, o sea, en Gabaón. Él conocía su corazón y también sabía la gran responsabilidad que Salomón tenía en sus hombros. Hermanos, Dios sí sabía que él estaba preocupado por la circunstancia de que él era el líder ahora, y que necesitaba experiencia y que necesitaba la ayuda de Dios. Él lo sabía.
Dios estaba complacido con el grado y la profundidad de devoción de Salomón. Él estaba muy contento y muy conforme como Salomón lo buscaba y se acercaba a él. Durante la noche se le apareció a Salomón en un sueño. Y en el libro de Job, capítulo 33 y versos 14 y 15, la escritura nos dice que Dios habla al hombre por medio de sueños. Es una de las maneras y formas en que Dios habla con nosotros. Él nos habla por su palabra, Él nos habla por los sueños y Él nos habla por los profetas, ¿verdad? Él nos habla, hermano, el que diga que Dios no habla hoy, está, yo no sé, sirviendo a quién. Porque Dios no es un Dios mudo ni un Dios sordo, hermano. Dios nos habla. Dios nos habla y además nos dice que de todos los frutos del Espíritu, una de las cosas que más debemos de demandar es el don de la profecía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios le revela a usted y usted puede hablar al pueblo. Bendecido sea el Señor. Y mucha gente no cree en esto. Si no creen en esto, pues yo no sé cómo pueden creer en Dios, porque esa es la palabra de Dios. Bendecido sea el Señor. Ok, me quedé aquí, me quedé por dónde. Ajá, dice aquí, dice, Job capítulo 33, versos 14 y 15 nos dice que Dios le habla a Dios. Dios habla, se comunica con el hombre por medio de los sueños. Hay muchas personas que no creen en los sueños, porque los sueños no se pueden interpretar de la manera que usted los ve. Esto hay que buscar dirección de Dios, hay que meditar en el sueño que Dios le ha dado, pedirle al Señor la interpretación y muchas veces en el mismo sueño Dios le da la interpretación a uno. Así es que usted no diga, no creo en sueños, sí, los sueños existen, son reales y Dios habla por medio de sueños. Y vemos que lo hizo con muchas personas en la Biblia. José, el padre o el esposo de María, que vino a ser esposo de María, el que fue padre, ¿cómo se dice?, adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Dios le habló todo el tiempo por sueños. Y eso fue en nuestro tiempo, así es que eso no es que eso pasó en el tiempo antiguo, no, todavía pasa hoy. Dios sigue hablando por sueños. Dios se comunica con el hombre, lo hizo en el pasado y lo hace hoy también. La oferta de Dios a Salomón lo conocemos hoy, como yo le dije ahorita, como un cheque en blanco. Pide lo que quiera que yo te lo daré. Eso estaba seguro, hermano, porque eso lo estaba diciendo delante de la presencia de Dios. Dios mismo era el que estaba haciendo esta oferta. Y cuando Dios le habla a usted, vaya con los ojos cerrados, porque de seguro va a pasar lo que Él dice. Y Él le dijo, pide lo que quieras que yo te lo daré. Bendecido sea Dios. Fue una oferta fundada en la confianza y en la presencia misma de Dios. Dios tenía confianza en Salomón y también estaba hablando delante de su presencia. Su devoción y obediencia a sus estatutos le otorgaron gran favor con Dios. En esta parte de su vida, Él le dio honra y gloria a Dios. O sea, al principio, Él fue un excelentísimo rey. Bendecido sea Dios. Vamos a ver la parte segunda. Salomón ora por sabiduría. Vemos ahí que Dios le dice, pide lo que quiera que yo te dé, y ahora el Señor le va a responder, ¿verdad? Él le va a pedir la petición y vamos a ver. Dice, Salomón se encontró con la gran tarea de guiar al pueblo de Dios. Como hijo de rey había recibido la mejor educación de su tiempo. Hermano, imagínense, era lo mejor, la educación que tenía era lo mejor que se podía dar en aquel tiempo. Pero se sintió completamente impotente para la tarea. En este relato bíblico nos conmueve la petición del rey al Señor con la gratitud y humildad que él oró. Y yo tengo que ir a la escritura para ver esto de nuevo, para que usted vea cómo él oró y de qué manera esto conmovió. No solamente a nosotros nos conmueve, sino conmovió a Dios. Escucha cómo él le habla aquí. Verso 7. En verso 7 en la Biblia dice, en verso 6, empieza en el verso 6, dice, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Y escuche su petición.
Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Él está diciendo, yo soy, en otras palabras, inútil sin tu ayuda. En otras palabras, ¿ok? Dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, tu pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Y él le dice, le da la petición. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo si tú la? ¿Quién podrá gobernar este pueblo? ¿Quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y la escritura nos dice que a Dios le agradó. Y algo que yo no quiero pasar por alto, usted puede ver la humildad de él. Como yo le dije, él pudo haberle pedido dinero. ¿Por qué se lo dice? Porque no pediste dinero. Porque no pediste la enemistad de que los enemigos, la destrucción de tus enemigos. Porque no pediste para ti personalmente, sino pediste sabiduría. Sabiduría se te va a dar. Bendecido sea Dios. Amén. Glorificado sea el Señor. Sabiduría se te va a dar. Fíjense que miren la humildad y con la gratitud que Él le habla. Él le habla con gratitud a Dios, diciéndole todo. Él reconoce que todo lo que pudo hacer David lo hizo porque Dios estuvo con él. Y también porque David fue obediente y se sometió a Dios. Y él reconoce eso y le deja saber que él está bien agradecido de lo que él le hizo, que Dios hizo con su padre, y que está agradecido ahora de que él sea rey y que también Dios se le revele de esta manera, y él está agradecido. Qué lindo es el Señor cuando usted y yo sabemos entender que a Dios hay que ir con reverencia, que a Dios hay que ir con humildad, que a Dios hay que ir con sencillez, que la arrogancia ante Dios no cuenta, que nosotros tenemos que ver y mirarnos y observarnos y reconocer que cuando venimos a Dios, venimos a lo más grande que usted se puede imaginar que existe en el mundo, que existe, que hermano, a veces la gente no tiene esa reverencia para con Dios, ¿verdad? Y creemos que podemos decirle a Dios, esto y a esto otro. Nosotros tenemos que ir con humildad y sencillez a donde Dios y dejarle saber que nosotros reconocemos que Él es el que puede hacer todas las cosas, nosotros no. Y eso fue lo que aconteció aquí. Él reconoció quién era Dios. Él reconoció lo que Dios había hecho. Él reconoció que era indigno, que era miserable, que no era capaz de hacer el trabajo que tenía, pero que sí Dios podía ayudarle. Gracias a Dios, porque hay hombres y mujeres que todavía se expresan así delante de Dios y viven así delante del Señor. Dice, no hay arrogancia ni orgullo en la respuesta de Salomón al generoso ofrecimiento del Señor. Él se conmovió por la gran fidelidad de Dios a David, su padre, y a él. Él vio la bondad de Dios como una expresión continua de su respeto a su padre David, y no en el mérito de Salomón. ¿Okay? Él dice, esto no es lo que yo estoy recibiendo ahora, no es por lo que yo soy, sino por lo que mi padre fue. Por lo que mi padre fue, es que yo estoy recibiendo esto. Bendecido Dios. Qué bueno es cuando nosotros podemos reconocer eso también, darle gloria y honra, ¿verdad?, a nuestros padres, hermanos, porque nuestros padres, nosotros debemos de honrar a nuestros padres. La Escritura nos dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad?, todos los días de tu vida, ¿verdad?, para que se te alarguen los días aquí en la tierra. Debemos de honrar a nuestro padre. En la expresión de Salomón, yo soy joven y no sé cómo entrar y salir, muestra su humildad y dependencia de Dios. Salomón reconoció claramente que necesitaba ayuda mucho más allá de sus propias habilidades. Pues nosotros a veces confiamos en el diploma que tenemos, ¿verdad? A veces confiamos en la herencia que hemos recibido de nuestros padres, ¿verdad? A veces confiamos en tantas cosas que de la noche a la mañana se pueden deshacer, hermano. Porque cualquier cosa, uno por mucho haya estudiado, en cualquier momento, cualquier problema de salud puede destruir esto.
Dios nos guarde y nos bendiga, pero puede acontecer. Usted no puede, ¿cómo se dice?, confiar en lo que usted posee, ¿verdad? Porque todo lo que poseemos nos lo da Dios. Y siempre debemos de tenerlo presente, de que es Dios el que nos ayuda y el que nos sostiene. No debemos confiar en nuestras habilidades. Sabía que necesitaba la ayuda de Dios. Sabemos que él tenía sabiduría porque su padre lo instruía a que adquiriera sabiduría. En el Proverbios capítulo 4, de 1 al 5, ya yo le cité eso. Salomón oró: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar. Y vemos que el primer caso que él tiene que enfrentar fue un tremendo juicio, hermanos. Que yo no sé qué hubiera pasado hoy, si hubiera sido hoy ese juicio en la tierra. Gracias a Dios que no pasó en este tiempo, que pasó en el tiempo de Salomón. Bendecido sea Dios. Dice, para juzgar a tu pueblo. Él era conocido, él era consciente, de que entendemos, que lo poco que tenemos y lo que poco sabemos no nos ayuda a llegar muy lejos, ¿verdad? Reconocemos y entendemos que dependemos de Dios. Bendecido sea Dios. Y eso fue lo que aconteció aquí. Era insuficiencia. Todo lo que él había adquirido y todo lo que él tenía era insuficiencia. No podía contar con lo que él poseía. Es aquí donde observamos su humildad y el sentido de responsabilidad, ¿verdad? Él reconocía, entendía que necesitaba a Dios, que lo ayudara. Dios le dio la oportunidad de pedir lo que quisiera, pero él reconoció que tenía las puertas abiertas para la bendición de Dios y fue sabio escogiendo lo mejor. Dios le abrió las puertas y le dijo, en este día se le abrió. ¿Sabe lo que era que Salomón cuando iba a honrar a Dios y bendecir a Dios, celebraba 1000 holocaustos? Por eso que usted oye cuando la gente está pidiendo ofrenda, oyen, dan $1000. Es de ahí donde vienen los 1000. Vienen de ahí, ¿verdad? Da $1000. La ofrenda de Salomón, y citan a Salomón. Pero hermano, nosotros nunca nos vamos a comparar con Salomón. Decido Dios. Fue mucho lo que Salomón proveyó y presentó delante de Dios. Y lo hacía con un corazón sano, limpio, no para estar pensando que Dios nos diera más, como muchos hacen hoy. Bendecido sea el Señor. Aunque Dios ha prometido que al que a Él le da, Él le va a dar el 100 por 1. Así que nosotros no tenemos que dudar tampoco de ello. Bendecido sea Dios. Que tenía las puertas abiertas para la bendición de Dios y fue sabio y escogió lo mejor. Y una de las cosas que usted ve, Dios nos ha dado a nosotros libre albedrío, ¿verdad? Usted puede escoger entre el bien y el mal. Por eso es que en aquel día nadie va a culpar a Dios. Dios, tú no me ayudaste. Porque Él nos dio libre albedrío para que usted y yo escojamos esta salvación o que seamos destruidos, ¿verdad? En un lago de fuego que arde con azufre. Bendecido sea Dios. Que no fue el lugar para los hombres, hermano. Fue creado para el diablo y sus ángeles. Allí no tiene que ir ningún hombre, ninguna mujer. Pero si no obedecemos a Dios y no nos sometemos a Él y no hacemos su voluntad, pues hermano, allí es donde va a ir a llegar. Bendecido sea Dios. La bondadosa respuesta del Señor. Primera de Reyes 3, del 10 al 15. Salomón en su petición fue desinteresado, hermano. Pudo haber pedido cosas que lo hubieran beneficiado personalmente. Sin embargo, su objetivo era cumplir con el trabajo que Dios le había dado. Y sabía que necesitaba sabiduría para llevar a cabo su tarea. Debido a esto, Dios lo bendijo con todo tipo de bendición, dándole sabiduría más que todos los hombres, quizás riquezas y glorias, de manera que entre los reyes ninguno haya como tú, le dijo, en tus días podemos observar su devoción. Después del sueño, él va a Jerusalén y presenta delante del arca del pacto de Jehová y ofreció holocaustos y sacrificios de paz e hizo banquete a todos sus siervos. ¿Cómo no iba a hacer banquete? Usted sabe lo que es, que él le pide. Dios le presenta a él y le pide, y él le pide sabiduría, y Dios le dijo, sabiduría vas a tener, y no solamente esto, vas a tener riqueza, vas a tener todo lo que necesitas. ¿Cómo no iba a celebrar, hermanos?
usted y yo también podemos celebrar porque Dios nos ha bendecido a nosotros también. Amén. Bendecido sea Dios. Su sabiduría se extendió por todo el mundo conocido, y algunos reyes, como la reina de Saba, querían verlo y oír su sabiduría. Y esta reina vino con cientos de preguntas difíciles para que el rey Salomón le contestara, y el rey Salomón contestó todas, ¿verdad? Y muchos otros reyes querían ver su cara, querían verlo, querían estar, querían ver ese gran palacio, hermano. Esto fue una de las maravillas del mundo antiguo, hermano, el templo que Salomón construyera. Así que nosotros tenemos que glorificar y bendecir a Dios, porque Dios es grande. Si usted y yo creemos en la palabra de Dios, también recibiremos de su bendición. Bendecido sea Jesús. Y la última parte, Salomón muestra sabiduría sobrenatural. Aquí vamos a ver cómo vemos que Dios le dio sabiduría a este hombre. ¿Cuál es la cita? Estamos en el 16 al 22, 3 del 16 al 22. Perdón, debe tomar un poquito de agua. 16 al 22. Santo Dios. Bendecido sea Dios. El enemigo no quiere que uno hable la palabra de Dios. Dice la bondadosa respuesta del Señor. Ya yo se lo vi. Sí. Salomón muestra sabiduría sobrenatural. Primera de Reyes 3, del 16 al 22. Se presenta un caso trágico, ¿verdad? Yo les dije que iba a leer cuando tenía que ver, y voy a leer este poquitito que hay aquí. Y dice aquí en el 16: aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Mire la palabra ramera, ¿ok? Dice, y dijo una de ellas: ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no más, el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada, hermano. ¿Qué caso? Como vamos a resolver este asunto, traedme una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovían por su hijo. Y dijo: ah, Señor mío, da a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de parte de Dios para juzgar. Amén. Bendecido sea Dios. Hermano, qué clase de caso. ¿Sabe lo que es el rey? Que no hacía tanto tiempo que había entrado ese rey, y se le trae un caso como de este ímpetu, hermano. Esto es terrible. ¿Sabe lo que es? Venirlo a acusar a uno de que... Escucha aquí, la sabiduría de Salomón se puso en prueba, no mucho tiempo después de recibir el ofrecimiento de Dios. Él enfrentó un caso difícil entre las dos prostitutas y un bebé fallecido.
Ok. Quiero recordar que el rey Salomón fue especialmente conocido por haber recibido sabiduría, perspicacia y entendimiento del Señor. Dos mujeres compartían un hogar. Una había dado a luz un hijo y 3 días después la otra, y la reputación de estas mujeres no era la mejor, hermano, y no había testigos, así es que esto era un caso difícil. Aquí tenemos una investigadora profesional que nos podría decir que verdaderamente era un caso casi imposible para resolver. Pero sí sabemos que para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible. Cuando usted busca la dirección de Dios, Dios lo va a ayudar. Alabado sea Dios. Se nos dice que mientras dormían, una de las mujeres se asfixió a su hijo. Al descubrir que su hijo estaba muerto, cambió su bebé muerto. Pero qué tonta, hermano. Es como si uno no supiera cuál es el hijo que uno acaba de dar a luz. Lo primero que usted hace cuando usted tiene un hijo es usted lo examina completo. Sí o sí, para las mamás. Lo chequeamos. A ver si tiene un lunar aquí, a ver qué rasgos tiene mío o qué rasgos se pueden notar que tenga mío o de mi esposo, ¿verdad? Si tiene algún lunar, si tiene alguna marca, usted enseguida lo investiga. Esta mujer fue bruta, bien bruta. Perdone la palabra, pero fue muy bruta. Pero aquí vemos la inteligencia y la sabiduría de Dios por medio del su siervo Salomón. Pero el bebé de la otra que estaba vivo, y lo cogió, y ella fue y cogió al bebé que no era de ella y lo puso en la cama de ella, y puso el muerto en la cama de la otra, de la que el bebé era vivo. Hermano, qué reguerete, qué revoluz. Bendito sea Dios. Al despertar, la madre del bebé se dio cuenta que aquel no era su bebé, que el bebé muerto no era su bebé, ¿no? Como no había testigos oculares, este caso fue difícil, fue llevado a la corte, ¿verdad? Como se pasa hoy, los casos difíciles se llevan a corte. Dice, Salomón demuestra su sabiduría, del 23 al 28. Para Salomón fue relativamente sencillo e impactante. A veces los humanos complicamos los asuntos que la sabiduría divina podría resolver fácilmente, siempre buscando la dirección de Dios. Los hombres lo hacen difíciles, pero cuando usted y yo buscamos la sabiduría de Dios, Dios nos da entendimiento. Amén. Bendecido sea Dios. Dice aquí, Salomón, impactado por el caso, emitió una orden. Hermano, esto es una orden que usted no la va a ver en ninguna corte aquí ahora. Eso se dio en el Antiguo Testamento y esto no se va a usar, yo creo, nunca más. Dice, sorprendente de que le trajeran una espada, versículo 24, ¿verdad? Imagínense toda la gente que había allí presenciando este juicio, cómo se asustaron cuando él le dijo, trae una espada. Pensarían, va a matar a las dos mujeres, va a matar al niño. ¿Qué es lo que va a hacer Salomón aquí ahora? ¿Cuántas cosas no pasarían por la mente en ese momento? Como las dos mujeres afirmaban que el bebé vivo era suyo, pues el rey lo cortaría por la mitad y le daría la mitad a cada una de ellas. Y es aquí que la que era verdadera madre exclamó, Señor mío, da a esta el niño vivo y no lo matéis. Verso 26. Mientras que la otra, ahí se comprendió, eso fue sencillo para él resolver este caso. Era bien difícil, pero estaba el hombre que Dios le había dado sabiduría, dotado de sabiduría, y fue sencillo. Cuando ella dice, ni a mí ni a ti, mátalo, dividimos. Y cuando lo mataran, hermano, no se iba a quedar para ninguna de las dos, porque el niño iba a ser muerto. La mitad que le diera uno y la mitad que le diera otra no iba a ayudar a ninguna de las dos. Aquella que era su madre verdadera sintió el dolor de madre de que cuál era la razón de matar a su hijo, que se lo dieran a la otra. Y como aquí estaba el gran rey, él iba a hacer juicio. Bendecido sea Dios. Amén. Dice aquí, mientras que la otra decía quería que el rey siguiera con el juicio.
El rey declaró el juicio a favor de la mujer que era la verdadera madre, porque sus entrañas se conmovieron. Este juicio corrió por toda la tierra y todos los que lo oyeron comprendieron que realmente el rey tenía sabiduría para hacer juicio. No es bueno nuestro Dios, hermano. Confiemos y busquemos la sabiduría. En el capítulo, yo te le dije, de Santiago, capítulo 1, verso del 1 al 5 nos habla. Mateo 7:7 nos dice que Dios siempre nos da buenos regalos. Él dice que pidamos y Él nos da, no, que busquemos y lo vamos a hallar. Bendecido sea Dios. Y también en Primera de Juan, capítulo 5 y verso 14 nos dice, y esta es la confianza, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad, Él nos oye. Qué bueno es nuestro Dios. Siempre oremos y pidamos al Señor conforme a su perfecta voluntad. Él nos responderá positivamente. Así que el Señor le bendiga, el Señor le guarde, y hasta aquí mi parte. Bendecido sea Dios. Gloria a Dios. Dios continúe bendiciendo nuestras almas, amados, y verdaderamente hay rica sabiduría en la palabra del Señor. Muy bien, gracias a nuestra hermana Francis y gracias a nuestro Dios por haber permitido que todas estas historias, ¿okay? Es historia porque ya pasó, ¿okay? Pero son cosas verídicas, reales, que acontecieron en la vida de los hermanos en la antigüedad. Bendecido Dios. Así que gracias a nuestro Dios por preservar estas declaraciones que nos ayudan a entender mejor nuestra vida. Muy bien, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a despedir esta sesión de escuela dominical, recordándoles que a las 12:30, si el Señor lo permite, estaremos de nuevo en el aire con ustedes para así compartir la palabra del Señor. Oramos. Gracias. Gracias te damos, Señor, por las bendiciones que nos has dado hasta este momento. Gracias por tu palabra, Señor, y que verdaderamente, Señor, nos anima, Señor. Nos da ahíncos, Señor, para que así nosotros podamos, Señor, entender qué grande eres tú y qué grande es tu sabiduría, tu entendimiento, Señor, tu palabra, porque verdaderamente los hombres, Señor, transversan lo que es bueno y lo tornan en mal, y lo malo lo tornan en bueno, pero Señor, tú no trabajas así. Y gracias por enseñarnos, oh Dios, lo que es correcto. Ahora, Señor, cerramos con broche de oro esta escuela dominical y recordamos a nuestros hermanos y amigos que estamos para atrás en media hora. En el nombre de Cristo Jesús nos despedimos. Amén. Bien, Dios me les bendiga, Dios me les guarde, y hasta ahorita en media hora.